Cafecito Cultural Dominical, 3 de mayo de 2026. Muy buenos días, mis queridísimos amigos de Panamá y del mundo entero, en donde me escuchen, en los cafecitos espirituales, en los cafecitos culturales y donde me lean, en los cafecitos extrafuertes, miércolitos. A todos un saludo y un cariño muy, pero muy especial. Espero que hayan tenido una preciosa semana. Se comenzó ya el mes de mayo con la celebración del Día del Trabajador, o del Día de los Trabajadores, o el Día del Trabajo, celebrando a San José Obrero. Más allá del toque social, si se quiere, ideológico de esta fecha, yo me sumo al deseo, la oración y hago votos para que nuestros países y regiones podamos crear oportunidades de trabajo para toda la gente. Especialmente para la gente joven. Hay mucha gente joven sin un empleo e incluso muchos de ellos se han preparado, pero no lo han podido conseguir. Le pido a Dios que conceda sabiduría a los empresarios, a la sociedad, a los gobiernos, para favorecer la generación de empleos dignos y bien remunerados y en condiciones humanas de vida, para que no le falte a cada familia del mundo entero en la forma de cómo obtener sus ingresos y vivir con dignidad, satisfaciendo sus necesidades fundamentales y de acuerdo con la enseñanza cristiana, moral, social, les alcance para poder ir poco a poco adquiriendo alguna propiedad. Porque la propiedad, tener una propiedad privada no es malo, no es inmoral. Sencillamente hay que saber conjugar el destino universal de los bienes con la función social de la propiedad privada. Este es un tema sumamente interesante, no es nuevo, pero es muy importante que en medio, por ejemplo, de este mundo de ideologías de izquierda y de derecha y de centro, mantener clara esta enseñanza moral de que por un lado hay que luchar por la solidaridad y la justicia social, la comunicación de los bienes, como por otra parte, todo el que tenga una propiedad privada sepa de que está grabada con una hipoteca social, tiene una responsabilidad social. Pero bueno, antes de entrar en materia y contar un poco historias de esta semana, quiero cantar de Marco Antonio Solís. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón, deseando que todas esas chocitas que están no tanto de cartón por aquí porque no se puede, sino de zinc, de pisos de tierra, que le faltan condiciones elementales de salubridad o de seguridad, que cada familia pueda tener una vivienda digna en donde ver crecer a sus hijos y sentirse seguros. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho el sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba
deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa una esperanza. En mis estados y redes sociales he estado posteando una experiencia de el domingo pasado, el domingo del Buen Pastor. Me ha hecho mucho pensar qué tan complicada o qué tan sencilla puede y debe ser la práctica de nuestra fe. Yo me pongo primero a pensar y a analizar los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles nos narran en esta Pascua y siempre cómo era el estilo de vida de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Y ahí nos vamos a encontrar con una forma muy sencilla de vivir la fe. Primero, eran como un solo corazón y una sola alma por el amor. Esto es muy importante porque la fe cristiana no es prácticas externas, digamos, de manifestaciones masivas de la fe, procesiones, ni templos así muy bien arreglados y adornados, ni un sistema institucional o de leyes, que todo eso pues es parte también de las instituciones humanas, y las religiones son también instituciones humanas, pero que en el caso de la fe cristiana pueden dar al traste con lo que es esencial, de saber poder distinguir qué fue lo que hizo Jesús también en una religión judía que había puesto más de 600 preceptos y tenían tantos rituales que se perdió la esencia de cuál es el mandamiento principal. Entonces, en ese domingo del Buen Pastor, muy particularmente me puse a pensar en cuál sería la actitud, cómo era Jesús en su cercanía para con los pobres. Yo decidí meterme a una comunidad donde hemos construido una casa, pero más allá estamos conociendo los vecinos, los niños, sus necesidades. Hemos empezado a construir el acueducto de la comunidad. Y me voy entrando en ese rostro de esos niños y de esa gente sufrida. Y no se me complica reconocer en dónde yo tengo que buscar a Dios y encontrar a Dios. Es verdad que Jesús está en el Santísimo Sacramento del altar, en el tabernáculo, en las capillas.
Y está muy bien todo aquel que va y ora, va a los templos a orar y a encontrar fortaleza interior. Pero ha de ser conectado todo esto con la solidaridad. Por un lado, ese Jesús que recibimos en la Santa Comunión, tenemos que verlo en el rostro de nuestros hermanos, de quienes nos rodean. La comunidad de los Hechos de los Apóstoles tenían un solo corazón y una sola alma, es decir, se sentían hermanos, y que la unidad es el regalo más grande que Dios puede dar a una familia, a una comunidad, a una sociedad. La unidad en medio de la diversidad. Si no partimos del concepto de que todos nos correspondemos, nos pertenecemos, nos necesitamos y de que somos una sola familia, si no tenemos en el fondo de nuestra mente y corazón ese principio, nunca vamos a ver a los demás como seres humanos que necesitan nuestra cercanía. Veremos a los demás como competidores de nuestra comida y de nuestros bienes y de nuestras seguridades. ¿Qué consecuencias tuvo ese sentimiento y esa unidad que les daba la fe? Que lo poseían todo en común. Caramba, ¿dónde quedó la propiedad privada? Bueno, así escuetamente ese modelo de comunidad les permitía que se pudieran distribuir los bienes de acuerdo a las necesidades de cada uno. Si alguno pasaba necesidad, los demás o la comunidad proveía esa necesidad. Yo no quiero cambiar nada de esto ni tampoco meterme en temas ideológicos porque no es mi intención, sino sencillamente yo trato de leer desde la fe y actuar. Creo que la sociedad tiene una responsabilidad de atender las necesidades más urgentes. Díganme ustedes si los niños de familias pobres, ya sea en la ciudad o en el campo, en las áreas indígenas, no tienen derecho a tener comida, atención de salud, una buena cama, una buena vivienda, disponibilidad de agua, de ropa, de educación. Entonces, una sociedad que se respeta no puede seguir permitiendo, más si hay acumulación de riquezas por un lado, que haya tanta gente pasando necesidades. Entonces, para mí, en mis últimos, los he dedicado a ayudar hasta donde me alcancen las fuerzas, las posibilidades, a las personas y familias que están en mi entorno y que me piden ayuda o a las cuales yo también llego a conocer por alguna razón, generalmente porque llegaron a buscar un medicamento, llegaron a hablar de su problema, a buscar de una ayuda. Ustedes me dirán, bueno, no vas a poder resolver la pobreza de la humanidad. Yo estoy totalmente clarito. No pretendo tampoco tanto. Lo que sí puedo y debo entender que para mí la esencia de la fe, mi oración diaria es el cafecito espiritual. Me paro muy temprano a orar, a buscar la paz de Dios en mi corazón, a escuchar su palabra, y de allí entonces abro mis ojos, mis oídos, mi mente a las necesidades de los pobres. Y en esa simplicidad de la vida, también entonces reconozco que en los Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad cristiana no descuidó ni la oración ni la predicación de la palabra de Dios, pero tampoco descuidó el servicio a los pobres, porque para eso nombraron a 7 diáconos, para que también hubiera gente de la comunidad especialmente dedicada a velar por esa dimensión. Entonces, una vez más, yo aquí, aunque este es el cafecito cultural, este es un tema no solamente me parece de fe, sino es un tema profundamente social,
Yo quiero apelar a todos, a la conciencia de los que me escuchan. Todos podemos y debemos hacer algo por los demás. Todos somos responsables, también políticamente, con nuestro voto y con nuestra participación ciudadana en la búsqueda del bien común. Todos somos responsables de la suerte de los más débiles. No podemos darle la espalda. Por eso agradezco muchísimo a las personas que también hacen tantas cosas buenas y se acuerdan de este servidor y de sus proyectos a favor de los demás. Voy a cantar de Perales. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo de prisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que están mis noches vacías, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que ha sido largo el camino, que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces. Quisiera contarte que no hay amor en mi vida, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quiero darle gracias a Dios porque en Panamá se está entrando poco a poco la temporada de lluvia. Y por supuesto, qué alegría hay. Las plantas, la tierra. Ustedes no tienen idea el estrés no solamente que tenían las plantas, sino que tenía yo para que no se me muriesen. Esos cafetales nuevos, esos plantones de papaya, de cítricos, de naranja, de toronja. Porque una cosa es hablar de agricultura y decir a la gente siembren, y la otra es dar el ejemplo. Yo crecí en un ambiente agrícola, de producción agrícola, allá en Volcán. Estudié agropecuaria, tanto en la premedia como en la media, acá en Atalaya. Y luego siempre me ha mantenido la atención el tema de la producción agrícola.
A la par, siempre he sentido preocupación desde que empecé a tomar conciencia de el abuso de los químicos en la agricultura y el daño al medio ambiente. Sobre todo esos sistemas de agricultura que todos los años provocan erosiones que se van a las quebradas, a los ríos, refiriéndome a esa región quebrada, montañosa, de Bambito, de Tierras Altas, de Cerro Punta. Siempre he mirado con preocupación todo esto y el uso de los químicos. Hoy por hoy pienso de que tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, por un lado, pero también con producir la comida que el mundo necesita. Todo el que tiene 1 metro de tierra debe pensar muy bien qué está haciendo con ella, porque hay una responsabilidad sobre la propiedad privada, como les decía. Todo el que tiene propiedad privada, todo el que tiene tierras, tiene que analizar bien cómo la está utilizando, porque hay personas que no tienen nada o tienen muy poco y no tienen dónde cultivarla. Eso está ocurriendo también por aquí entre nosotros. Entonces, un llamado a los que son administradores, porque en realidad nadie es dueño de nada. No nos llevamos nada de este mundo, sino saber que cada pedacito de tierra tiene una hipoteca social. Yo no pensaba dedicarle parte de mi vida a este aspecto, pero ahora no me arrepiento de que estoy haciendo. También sumando a familias a producir más de forma orgánica, amigable con el ambiente. Pero esto requiere sacrificio y trabajo. Y si hay una sociedad perezosa, sí. Hay mucha gente que no quiere trabajar, muchos jóvenes que se la quieren pasar solamente con el celular en la mano, y hablo acá del campo, y no quieren trabajar. Entonces, pero sí, comer, sentarse a la mesa, mamá, papá, dame de comer. Bueno, yo, ¿qué quiero hacer en este día? Bueno, no es fácil conseguir ya gallina de patio, pero por ahí tenemos algunas para hacer como una especie de gallinita de patio guisada, ¿verdad? O debe estar sabrosa. Bueno, que tengan un buen día y que no les falte el alimento. Bendiciones.